La escuela dominical. Esto es muy exagerado, ¿no? Ahí sí. No, es que ahí para que no. ¿Cachai? Entonces ahí. No, también suena. Ahí. Ahí sí. Algo vamos a inventar aquí. Para que no suene tan fuerte. Ahí sí está mejor. ¿Estamos todos? El que falta que levante la mano, por favor. ¿Estamos listos, Katy? ¿O ya estáis grabando ya? Hace rato que estás grabando. Y yo estoy haciendo el loco acá arriba. Oh, ok. Ya, vamos a ponernos serios entonces. Nada nuevo bajo el sol. Ok, vamos a inclinar nuestros rostros y orar para comenzar nuestra escuela dominical. Señor, muchas gracias te damos por la vida que nos das en Cristo. Gracias porque en tu Espíritu Santo también tú nos hablas por medio de tu palabra y alumbras nuestros ojos para entenderla. Rogamos, Señor, que nos ayudes a aplicarla a nuestro corazón, a nuestra vida. Rogamos por los maestros que van a impartir las clases a los niños, a los jóvenes y aquí también con los adultos, para que nos guíes, para que tu palabra sea la que hable en nuestros corazones, para que podamos aprender más de ti, como es el deseo de cada día en nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que están presentes, a los que están por llegar, a aquellos que por alguna u otra razón no van a venir, considerando que todos somos tu iglesia. Ayúdanos a aprender para estar todos en un mismo corazón. Te pedimos y te damos gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Lucas. Bien. ¿Cuántas Lucas? Perdón. ¿Pocas Lucas? Estamos a fin de mes, estamos complicados. Que haga... que los niños vayan a sus clases, eso. Yo decía, ¿por qué me hacen así? Sí, dicen que soy disperso, pero ya nos vamos a concentrar ya. Ok, pocas lucas dijimos, estaba a fin de mes. No, estamos en el capítulo 15. Vamos a comenzar el capítulo 15, que está compuesto por 3 parábolas. Ok, ¿qué es una parábola? En términos muy resumidos, es una verdad divina expresada con una historia que es conocida al oyente para poder entender lo que el mensaje que se está diciendo a través de esa historia, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día se titula Gozo en el cielo. De hecho, hay un pasaje que dice gozo en el cielo y hemos usado esa expresión muchas veces, ¿no? Cuando alguien se convierte, hay gozo en el cielo. Ok, todos abrieron allá Lucas 15, menos yo. Aquí estoy. Cuando David, ¿qué tiene que ver David acá? No. Traslada el arca del pacto a Jerusalén, fue un momento de mucho gozo. Quiero enfocarme en esa palabra gozo. Hay gozo en el cielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el gozo? Más que feliz, ¿sí? Se parecen, pero no son iguales. ¿De qué forma yo podía ser feliz? Por algo momentáneo. Me cantan el feliz cumpleaños, me dan regalos y yo soy feliz, ¿sí? Por tener mucho gozo. También, sí, está bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando yo peco en algo que a mí me agrada? ¿Me hace eso feliz mientras peco? Sí, es una emoción. Es algo externo a mí. ¿Sí? ¿Y el gozo? Es más que una emoción. El gozo viene del Señor. Es parte esencial del fruto del Espíritu. El gozo que nosotros tenemos es porque el Señor de su gozo provee gozo a nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo? ¿Cómo si lo estoy pasando mal voy a tener gozo? O sea, lo que no voy a tener es felicidad.
pero sí voy a tener gozo. ¿Por qué? Porque mi esperanza está en Cristo. Eso es lo que pone Él en mi corazón. Y yo sé que esa prueba va a fortalecer mi vida en Cristo. ¿Cuánto gozo? ¿Se entiende un poco la idea? Estoy haciendo un tema muy resumido para explicar la diferencia que muchos a veces no hacen entre ser feliz y tener gozo. ¿Sí? Ítalo. El gozo solo viene del Señor, porque piensa en el mundo que no tiene a Dios, ¿tiene gozo? No, tiene solo desastres, estoy hablando en el largo plazo, ¿no? Va a tener momentos de felicidad que van a durar lo que dura una flor, pero gozo intrínseco no tienen, porque no tienen el corazón apto para aquello. ¿Por qué? Porque Dios, por medio del Espíritu Santo, cambia nuestros corazones y podemos crecer en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es, ¿cómo empieza? Gozo, empieza con gozo. Buena pregunta en todo caso. No lo había considerado. Dios, entonces, por ejemplo, tomando ese texto de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, Dios va a probar nuestra fe. ¿Cuándo? Siempre. Para de esa manera fortalecer nuestro carácter, pulir nuestro carácter y llenarnos de gozo. ¿Ok? Dios no quiere, o sea, no, está mal dicho esto. El propósito de Dios no es que nosotros seamos felices, es que nosotros vivamos en gozo. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿nos va a dar momentos en que vamos a ser felices? Sí. Pero el propósito mayor de Dios es que nosotros vivamos en gozo, con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo y con la confianza de que estamos en su mano, pase lo que pase. No hay mayor gozo que ese, y eso no cambia. Ese gozo no cambia, ese gozo permanece siempre. Como diría un doctor cuando uno va a preguntarle qué enfermedad tengo, le va a decir, es crónico. ¿Sí? Esa es la idea del gozo. Les contaba yo de David cuando fue a Jerusalén para llevar para allá el Arca del Pacto. Dicen en Primera de Crónicas, primero porque es un libro, primero de Crónicas, alabanza y magnificencia delante de él, es todo un cántico que hace él al Señor, y después dice, poder y alegría en su morada. Poder y alegría. Y esa palabra alegría está hablando del gozo del Señor, aunque usa la palabra alegría. Hay que entenderlo en el contexto. ¿Dónde hay gozo? En el Señor. Él lo declara ahí. Eso está en 1 Crónicas 16:27, para el que quiera anotar. Y, por ejemplo, Nehemías, cuando terminaron de construir allá la muralla, capítulo 8, versículo 10, dice... Luego les dijo, id, y esto Nehemías hablando al pueblo, porque el pueblo estaba lleno de gozo. Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Dónde está tu fortaleza? En el gozo del Señor. Y es algo que normalmente no estudiamos o uno de los atributos de Dios a los cuales no acudimos. Siempre pensamos en el amor, en el poder, la misericordia, etcétera, la justicia de Dios, la santidad de Dios, pero el gozo del Señor como que queda guardado por ahí. Pero el gozo del Señor está en toda la Biblia. Leímos un pasaje de David, otro de Nehemías, y leemos también en la vida de Jesús exactamente lo mismo. Jesús soportó la cruz, ¿se acuerdan que en Isaías lo llama varón de dolores? Y vemos un tema fuerte ahí. ¿Pero por qué soportó la cruz? ¿Cómo? Con el gozo puesto por delante. ¡Wow! ¿Y qué es lo que soportó? La infinita, justa y perfecta ira de Dios
por causa de nuestros pecados. Y es tremendo. ¿Cómo? Con gozo. ¿Quién entiende eso? El Señor. Y nosotros tenemos que aprender de qué se trata entonces el gozo. Y el gozo del Señor ocurre cuando Él se glorifica a sí mismo y Dios se glorifica al salvar pecadores. Ese es su gozo. Y ahí en Lucas, versículo 7, ¿sí? Lucas 15, versículo 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo. Versículo 10, y os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Versículo 32, que es el último del capítulo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, que la palabra ahí es la misma, tener gozo, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Entonces, las tres parábolas apuntan al gozo del Señor. ¿Por qué el Señor tiene gozo? Conocemos las parábolas, ¿no? La primera de una oveja que se había perdido, la segunda de un dracma que se había perdido, y la tercera del hijo pródigo, el hijo que se perdió y volvió. ¿Por qué es el gozo del Señor? Porque lo que se había perdido fue encontrado por la salvación. Como les dije, no es el atributo más nombrado, pero está en toda la Biblia. Acompáñenme a Sofonías capítulo 3. Podría haber puesto un profeta menor más difícil de encontrar, ¿no? No, este es fácil. Estamos en Sofonías capítulo 3, versículo 14. Y este pasaje está hablando de la instauración del reino milenial, la segunda venida de Cristo, la salvación del remanente de Israel. ¿Ok? Sofonías le está hablando a Israel y le está diciendo: mira el futuro glorioso que te espera. Y dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. ¿Hay gozo ahí o no? Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿De qué está hablando? De un tiempo de gozo. ¿Cómo va a ser el milenio? 1000 años de gozo. Gozo del Señor. 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. ¿Te imaginas una vida donde no existe el pecado? Es difícil imaginar eso, ¿no? Pero es una vida de gozo. Nada puede interrumpir ese gozo. En aquel tiempo, sigue el texto, se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, mira, se gozará sobre ti con alegría. Y ahí tenemos las dos palabras. ¿De qué se va a gozar el Señor? De la salvación de su pueblo. ¿Cómo? Con alegría. Es como hacer más intensa la aplicación del gozo, ¿no? Se gozará de ti, sobre ti, perdón, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y este pasaje habla netamente del gozo. Esa expresión, callará de amor, se preguntan qué es lo que es eso, ¿no? ¿Han visto alguna vez un video de esos súper tiernos que te impactan el corazón y te quedas sin palabras viéndolo? Ya, esa es un poco la idea. Una madre viendo a su hijo, no sé, que recibe un diploma en el colegio. Un cabrón chico ahí. Y la mamá está viendo eso llorando de gozo y no puede expresar palabras. Y esa es la idea en la que se presenta a Dios por nuestra salvación. ¿Te la imaginas o no? Precioso el pasaje ese de Sofonías. El gozo del Señor es la fuente del gozo del creyente. Y ahí responde la pregunta de Ítalo. ¿Sí? ¿Quién puede tener gozo en este mundo? El creyente. Porque el gozo viene del Señor y es impartido por el Espíritu Santo.
De hecho, no sé si se acuerdan de este texto, está en 1 los Tesalonicenses 1:6 que dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. La iglesia lo estaba pasando mal, con gozo en el Espíritu Santo. El gozo lo imparte el Espíritu Santo. Gozo en medio de las pruebas. O Juan 15, vayamos allá, versículo 9. Juan 15, recuerda el pasaje, está hablando de yo soy la vid, vosotros los pámpanos, de llevar fruto. ¿Sí? ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu, el carácter de Cristo. Y dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo ama el Padre al Hijo? Infinitamente, perfectamente, en una armonía espectacular, ¿sí o no? Con un amor perfecto. Y dice que con ese mismo amor nos ama a nosotros. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estar en comunión con Él, en ese amor. Ese es el llamado que hace el Señor. Si guardareis, y esta es la forma de hacerlo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La comunión. ¿Y qué debería producir esa comunión? ¿Qué se le ocurre a usted? Gozo. Y mira lo que dice el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, se complete, sea maduro. Lindo pasaje. Entonces, si ese gozo del Señor ocurre acá en la iglesia que está aquí en la tierra, imagínate cómo va a ser el gozo que vamos a tener cuando estemos en el cielo. Uf. Cualquier pensamiento que tengamos al respecto queda corto. ¿Te acuerdas de esos pasajes en Apocalipsis que dice, y enjugará Dios toda lágrima y ya no va a haber dolor ni nada de eso? ¿Qué va a haber? Gozo. Tremendo. Vamos al pasaje. Lucas 15. Por fin llegamos al pasaje. Quise hacer esta introducción para entender el tema del gozo, que como les dije, no es algo que sea tan continuamente enseñado. Versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes son los publicanos? Cobradores de impuestos. ¿A quién le cobran impuestos? A su propio pueblo. ¿Para dárselo a quién? A los romanos que los tenían sometidos. ¿Cómo eran de queridos los publicanos por su pueblo? Eran odiados. ¿Sí? Eran lo peor de lo peor. Dice ahí, se acercaban a Jesús todos los publicanos, lo peor de lo peor, y pecadores para oírle. Y esos pecadores, todos somos pecadores. Entonces, ¿por qué dice pecadores? Porque en el contexto, la idea, porque luego va a hablar de los fariseos, está diciendo de esos que eran considerados por el pueblo, por los fariseos, por los escribas, los más pecadores de los pecadores. O sea, los publicanos que eran lo peor y estos que también eran lo peor. ¿Ya? ¿Para qué se acercaron? Querían escuchar, querían aprender del Señor. ¡Wow! Cuando uno está consciente del pecado, se da cuenta que necesita del Señor. Y, versículo 2, vamos a tener un contraste. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y en el fondo lo que están diciendo, este es impuro. No puede juntarse con esa gente, porque ellos no son del reino de Dios. ¿Quién estaba haciendo eso? Los fariseos y los escribas. Ellos estaban juzgando. ¿Se juntaban los fariseos con los publicanos y los pecadores? No, no podían. No podían contaminarse, porque ellos, según ellos, eran puros. Y ese contexto es lo que marca las parábolas. El Señor le va a hacer ver a aquellos duros de corazón
que no vieron el gozo del Señor en la salvación, que lo rechazaron, que Dios sí quiere salvar, que es un gozo para el Señor salvar, y lo va a hacer con aquellos pecadores. Y ese es el contexto entonces de las parábolas. Versículo 2. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, y vamos a ir a la parábola de la oveja perdida. Les dije recién que los fariseos consideraban que ellos eran los que estaban en el reino. Conversamos ayer los varones. En la reunión de varones decíamos que los judíos tenían el concepto de que el reino de Dios es como una parcela gigante, pongámoslo así, y todos los que son de Dios están dentro de esta parcela que se llama el reino de Dios, y los que no están en el reino de Dios. Entonces ellos se consideraban hombres del reino, y los que no estaban en el reino, según ellos, eran hombres de la tierra. Así se referían a ellos, a los publicanos, a los pecadores, ¿ok? ¿Cuánto esfuerzo hacían los fariseos por llevarle el evangelio a estos hombres de la tierra? Ni uno. Ya estaban enjuiciados, según ellos. ¿Cuánto amor hay ahí? Ni uno. ¿Dónde está el gozo? No hay. Y eso es el contraste que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque la alegría en el cielo es cuando se pierde un pecador. ¿O no? No, eso es lo que pensaban los fariseos. Que la alegría en el cielo es cuando se pierde un pecador. Ese merece ser condenado, que se condene. Y con eso ellos tenían felicidad. No vamos a decir gozo, ¿sí? ¿Y qué dice el Señor? No. Que la alegría que hay en el cielo es cuando se salva un pecador. Ahí hay gozo. En Dios y en el pecador. Comienza entonces con un pastor. ¿Qué era un pastor? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y ese hombre entre vosotros está diciendo, ¿qué pastor entre vosotros? ¿Sí? Porque es el que cuida las ovejas. Y decirle eso a un fariseo era una ofensa. Porque el pastor, el oficio de pastor, era el más bajo en la escala social de los judíos. ¿Ya? ¿Quién era pastor? David. ¿Qué más? El Señor es mi... ¡Wow! ¿Se da cuenta que como el hombre distorsiona todo? Entonces, cuando les dice, ¿qué pastor entre ustedes? Le está hablando a los fariseos, que se creían superiores, está atacando directamente el orgullo, ¿sí o no? Lo está poniendo en ese contexto con la parábola. Les voy a contar una historia acerca de un pastor. Imagínense que ustedes son el pastor. No, esa es la idea. Los pastores, además, eran poco cultos. En general no iban a las sinagogas ni al templo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que cuidar las ovejas, pues si ese día las ovejas no se cuidan solas. Y estaban, de alguna manera, por decirlo así, condenados a una permanente impureza a los ojos de los fariseos. Porque estaban impuros. No venían a los días de fiesta ni una cosa, porque tenían que cuidar las ovejas. Entonces eran mirados muy, muy en menos a ojos de ellos. No cumplían el día de reposo, tampoco. ¿Qué pastor de vosotros no va a ir a buscar una oveja que está perdida? Y nosotros tenemos la respuesta, ¿no? Oye, hay que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque tiene un valor. Porque probablemente esa oveja tampoco sea mía. Cuando habla de 100 ovejas, es una cantidad bastante grande que probablemente los pastores iban turnando o iban trabajando a 2 o 3 para cuidarlas. ¿Ya? Porque uno dice, oye, pero ¿cómo dejó 99 botadas y se fue a buscar una sola? No las deja botadas, las deja a cargo de otro. Pero para él lo más importante era ir a buscar la que se perdió, porque tenía un valor muy grande. ¿Se acuerdan de David?
cuando habla con Saúl, cuando están enfrentando a Goliat, y le dice, pero tú eres muy chico para ir a pelear con ese gigante, y ¿qué le dice? Tu siervo pastorea ovejas, y cuando viene un león, o cuando viene un oso, él luchaba contra el león o el oso para cuidar la oveja. Esa es la vida del pastor, y ellos hacían eso. David lo hizo. Eran responsables por cada una de las ovejas, al punto de dar su vida por la oveja si era necesario. Yo soy el buen pastor, mi vida pongo por mis ovejas. Y Jesús también usa la misma figura. Entonces, el ejemplo que está dando Jesús era muy claro para ellos. Yo tengo que explicarlo un poco acá, pero para ellos era clarísimo, lo entendían de una. Y la respuesta que tenían ellos es, bueno, si uno fuera pastor, pero yo no puedo ser pastor, tengo que ir a buscarla. Los puso en esa situación. Dice después en el 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, ¿cómo? Gozoso. Y la oveja no es liviana, ¿ya? Puede pesar entre 30 a 50 kilos. Yo he tomado ovejas y son pesaditas. Aparte que son difíciles de tomar. Entonces la ponía con piernas traseras, piernas delanteras sobre sus hombros. Cargaba el peso de la oveja sobre su espalda. ¿Qué figura te recuerdas a eso? ¿Quién cargó sobre su espalda? Cristo en la cruz, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esta parábola es bastante cristocéntrica. Siempre está apuntando a Cristo. Recordemos que el tiempo en que está hablando estas cosas es cuando Cristo ya deja el ministerio para mostrarse que Él es el Mesías y comienza ya a enseñar. Todo lo que pase de aquí hasta la cruz es enseñanza, básicamente. Y es lo que está haciendo ahora, ¿sí? Se juntaron los publicanos y los pecadores a aprender lo que el Señor iba a decir. Y lo más probable, aunque no lo dice el texto, es que sus discípulos hayan estado con Él también. 6. Y al llegar a casa, tomó la oveja, se la lleva a los hombros. ¿Y dónde va? A su casa, a cuidarla. Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y va a haber una comida para celebrar el acontecimiento. ¿Cuánto gozo? ¿Cómo lo celebramos? Hagamos una comida. Esa es un poco la idea. No dice el texto que hizo una comida, esto lo estoy inventando yo, pero es la idea que se desprende del texto, ¿sí? Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Ahí en capítulo 19 de Lucas, versículo 7, dice: Zaqueo ya encontró a Jesús, se encontró con Jesús, ¿sí? Se arrepintió, se salvó, y dice el 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La misma idea que aparece aquí en las parábolas. ¿Qué pasa si entra a casa de un hombre pecador? Es impuro. Eso no se debe hacer, según los fariseos. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El gozo. Ahí está la expresión del gozo. ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué es lo que no vieron? No vieron el gozo. Ellos solamente vieron la ley, y la ley de ellos, más encima. Y dejaron fuera el gozo de la salvación del Señor. Wow. Y es un tema para pensarlo cuando nosotros nos preocupamos más de cumplir la palabra porque hay que cumplirla, que vivirla con gozo. Y podemos caer en lo mismo que caen los fariseos. Entonces, si bien está hablando de salvación, el contexto sirve también para la vida cristiana. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99
justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ese que no necesitan de arrepentimiento, entendemos la idea, ¿no? Todo el mundo necesita arrepentimiento, sino que los que creen que no lo necesitan, a eso se refiere. ¿Y ¿a quién está apuntando con eso? A los fariseos. Y tiene entonces este versículo un contraste entre lo que dice el Señor, lo que piensa el Señor, en los propósitos del Señor, versus lo que piensan los fariseos. ¿Qué decían los fariseos? Que los pecadores tienen que condenarse. No tienen vuelta, son impuros. Chao, ni te acerques a ellos. ¿Qué dice el Señor? Hay que salvarlos. Y eso es gozo. Y ese versículo tiene que haberles causado una rabia tremenda a estos fariseos. Pero recuerda que también hay publicanos y pecadores escuchando. ¿No les habrá provocado gozo saber que el Señor los ama? Y ese es el Evangelio que se está predicando acá. Contraste entre Dios y los que se decían representar a Dios. Entonces, como les dije, hay que tener cuidado con eso. Cuidado con creerse que nosotros representamos a Dios. No, Dios se representa a sí mismo y nos usa a nosotros, que es distinto. Versículo 8, y vamos a ver ahora la historia del dracma, que es una moneda, es plata, ¿ya? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? ¿Sí? Busca, revuelve la casa, la da vuelta, hace todo, hasta que la encuentra. No para. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, y ahí tenemos el gozo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la culminación de la parábola es la misma de la anterior, ¿ok? ¿Por qué ahora habla de una mujer? Recién habló de qué cosa, de un pastor que en la escala económica es lo más bajo que hay. Ahora va a hablar de una mujer que en la escala social es lo más bajo que hay. Nuevamente está atacando la soberbia, el orgullo, con un ejemplo de humildad, el más humilde que se puede encontrar. Esa es un poco la idea. Los dracmas, tenía 10 dracmas esta mujer y los tenía guardados, ese es el concepto. Y lo más probable es que los tenga guardados para la dote, para algo en el futuro, o para una emergencia, lo que quieras poner. Entonces, el valor que esos dracmas tenían para ella era muy, muy grande. Uno, por el propósito que tenían, y dos, porque era pobre. Y siendo pobre, y eso es interesante, no usaba ese dinero, sino que lo tenía guardado para algo importante. Y eso le da más valor a ese ahorro. Versículo 8. Se perdió el dracma y dice que enciende la lámpara, si lo más probable es que la casa haya tenido poca luz, o el otro sentido puede ser la buscada de día y de noche, y barre la casa. Da vuelta a la casa, esa es la idea. Busca en las grietas, debajo de los muebles, en todo, no deja lugar donde no buscó el dracma. Perdón, la dracma, porque es femenina la figura acá. Hasta que la encuentre, esa es la idea. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Reúne a toda su gente. Esto probablemente es un pueblo chico y todos la conocen y todos saben su condición, sabían el dolor que ella estaba pasando, por lo tanto también comparten el gozo que ella tiene cuando la encuentra. Reúne sus, dice, amigas y vecinas. Y se acuerdan de un pasaje, ¿no? Si un hermano se duele, nosotros nos dolemos con él. ¿Recuerdan ese pasaje? Y si el hermano tiene gozo, nosotros nos gozamos con él. Es la misma idea. ¿Y los fariseos? No.
pero sí estaban de acuerdo que era bueno buscar un dracma. Así como estaban de acuerdo también que era bueno buscar una oveja, porque hay un valor ahí. Ellos eran avaros. Y las cosas sí tienen un valor. Es bueno encontrar las cosas, pero no veían el gozo. Versículo 10, lo mismo que el versículo 8, vemos entonces el gozo de un pecador que se arrepiente. Pero es interesante que antes en el 8 dijo, en el 7, perdón, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y ahora dice, hay más gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Hay diferencia ahí o no? No, no hay diferencia. Lo que está haciendo Jesús es ir a cosas que ellos conocen para explicarles esto del gozo que ellos no quieren entender. En Lucas capítulo 2, versículo 9, va a ser anunciado el nacimiento de Jesús a unos pastores. ¿Recuerdan ese texto? Y dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Se imaginan la escena, cierto? No, yo no me la imagino, pero ha sido tremendo. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿De qué está hablando? He aquí viene la salvación. De eso se goza el Señor. Y se va a gozar todo pecador que se arrepienta. He aquí doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, muchos ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Está anunciando la salvación, nuevas de gran gozo. Un ataque de dislexia ahí. ¿Sí? El Evangelio del Señor, gozo por la salvación. Entonces primero está hablando de gozo en el cielo y ahora está hablando de gozo en los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que anuncian el gozo del Señor. Ahora, por ejemplo, 1 Pedro, no lo busquen, yo se los leo. Está hablando de los profetas, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, así como lo anunciaron los ángeles, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El gozo. Y ahí tenemos gozo delante de los ángeles de Dios, ¿sí? Y ellos lo están viendo todo el tiempo. Cada vez que alguien se convierta al Señor, los ángeles miran y tienen gozo con el Señor. Ahora, ese tema del hay fiesta en el cielo, ¿sí? Decimos eso, ¿no? Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. ¿Cómo es la fiesta? Yo he escuchado muchas veces eso. Hay fiesta, ¿no? ¿Sí? Sacan unos globos así, una torta con el nombre del pecador y se convierte. ¿No? Yo de repente me imagino así la fiesta. No, no hay fiesta. Y nosotros tomamos este texto pensando en una fiesta. No, la fiesta la hizo el pastor con sus amigos, la mujer con sus amigas. La fiesta la hicieron acá, no en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Algo mayor que una fiesta. Gozo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Fiesta? No, gozo. Mucho mayor que una fiesta. Cristo es el buen pastor. Y esa parábola lo está representando al mismo. La mujer representa a Dios en Cristo buscando pecadores en el polvo de la tierra, en las rendijas, donde sea, para llevarlo a la salvación.
Entonces, ambos pasajes están hablando de Cristo. Dice que barrió toda la casa. La idea es sacar ese pecado, perdonar ese pecado. Hay muchas similitudes con la historia de la redención. Hay un pasaje paralelo que está en Mateo 18. Vamos allá. Versículo 10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Está enseñando lo mismo que enseñó con estas parábolas. Y después dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Le suena, ¿no? Y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahora, este texto, que es paralelo, ¿a quién le está hablando? Este texto habla de la iglesia. Si bien aún todavía no existía la iglesia, no comenzaba la iglesia, el contexto está hablando del amor de Dios al caído y el amor que tiene que tener la iglesia por el caído. Porque en el 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Y ahí viene todo el desarrollo de la disciplina espiritual para restaurar al hermano que cayó en pecado. El descarriado. ¿Qué hay si una oveja se ha descarriado? Y está hablando a creyentes. ¿Ok? Pero es paralelo porque el sentir, el gozo que hay, es exactamente el mismo. Cuando un hermano peca, pero se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor, ¡wow! ¡Cuánto gozo! Porque ese hermano no siguió pecando más y su vida fue completamente restaurada al gozo en Cristo. ¿Sí o no? No confundamos los dos pasajes, aunque hablan de lo mismo, porque apuntan a cosas distintas, pero en el mismo sentir. ¿Qué es lo que tiene que haber por sobre todo? Amor. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios el que nos lleva a nosotros a su gozo y en eso Él se goza. Y eso podría decir que el resumen de estas dos parábolas. ¿Sí? Nos queda una que la vamos a dejar para el domingo siguiente, porque hay que ver cosas más interesantes también que se relatan allí. Pero básicamente lo que tenemos que entender nosotros es que así como sabemos que Dios hace todo para su gloria, Dios hace todo para su propio gozo. Cada vez que Él se glorifica, Él se goza. Y Él se glorifica cuando rescata pecadores de este mundo para llevarlos al reino de su amado Hijo, para que esté ahora en Cristo. Y en esa gloria hay infinito gozo. Y ese gozo ahora es impartido a nosotros por el Espíritu Santo. Piensa en por qué eres salvo. ¿Por qué el Señor te salvó? Y uno, cada vez que yo me enfrento a esa pregunta, lo primero que pienso es, bueno, podría no haberlo hecho, ¿no? Porque yo merezco ser condenado por mis pecados y Él debería haberme juzgado por mis pecados y ser condenado. Esa es la respuesta lógica y eso es lo que satisface la justicia de Dios. Pero Él dijo, no, yo lo voy a salvar. Y el gozo que le provoca a Él ese acto de querer salvarte, ¿cuánto gozo te produce a ti del saber que Él ya lo hizo? El gozo es un tema que muchas veces no enseñamos, pero el gozo es lo que mueve toda nuestra vida. Aunque estemos pasando aflicciones, aunque estemos pasando por pruebas. Y si pecamos, perdemos ese gozo. Nos descarriamos. Pues eso es lo que dice en Mateo 18. Y dice en el 14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y ese que se pierda no es que pierda la salvación, es que pierda el gozo de la salvación. Toda nuestra vida funciona por el gozo del Señor, para su gloria, por amor.
porque Él decidió amarnos. Es tremendo el pasaje de las parábolas. Ok, preguntas, dudas, consultas, reclamos. ¿No? ¿Estamos todos aquí? ¿Volvieron todos los chiquillos a los niños? ¿Cómo les fue en la escuela dominical? Bien. ¿A los jóvenes? Súper animados. Parece que el tema estuvo... ¿De qué hablaron? A ver, lamentaciones, ¿no? ¿Y a los que estamos acá, cómo les fue con la escuela dominical? Bien, eso es. ¿Más o menos, hermano? Con gozo, entonces, vamos a orar para terminar este tiempo y luego compartir el desayuno. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia y sobre todo por ese gran amor con que nos has amado y nos sigues amando eternamente. Con ese amor que es el que te produce gozo cada vez que nosotros volvemos a ti de algún pecado, cada vez que nosotros vivimos arrepentidos, porque pecamos siempre. Pero también ese gozo inmenso cuando alguien que te ha rechazado todo el tiempo, como alguna vez lo hicimos nosotros, les son abiertos los ojos para creer en Cristo y entregar su vida a Él. ¿Cuánto gozo hay en que uno que está condenado ahora tenga vida eterna? Gracias por mostrarnos en tu palabra esa verdad y rogamos que nos ayudes a vivir permanentemente en ese gozo, no importa lo que esté pasando en este mundo. Gracias por tu amor, gracias por ese gozo que abre más nuestros ojos a nuestra realidad. En el nombre de Jesús. Amén.